Muy buenos días, en alegría saludamos a todos los oyentes. Buenos días, María Isabel. Muchas gracias, buenos días, también en alegría saludo a todos y a todas. Bueno, buenos días, en alegría y en mucha risa. Feliz día, Valentina. Buenos días, María Isabel, Fernando. Como que la alegría me desbordó y me congestionó, no sé. Qué gusto que estamos de nuevo aquí para compartir otras miradas de la existencia. Queremos continuar con el tema de los duelos colectivos. Y entonces, al salir del programa hace 8 días, pues María Isabel nos tenía algunos interrogantes pues que ella quiere como traer a colación también para que ampliemos el tema. En tanto, una de las cosas que más nos agobia en nuestra pobre nación, digo pobre en el sentido pues de que no hemos podido tener elementos de sanación, es ese asunto del duelo colectivo, aquello que se repite en tragedia, aquello que se repite en masacre, aquello que se repite en desastre natural, ¿cierto? Estamos recogiendo aquí un poco lo que podríamos llamar las energías que en positivo nos permitan direccionar tanta fuerza, tanta potencia que dispone este país, esta larga geografía nacional, que al no saber qué hacer con tanta energía, pues nos desborda y se nos convierte en tragedia. María, entonces, ¿qué tal si arrancamos con tu inquietud de hace 8 días? Sí, qué bueno. Sí, hablábamos de eso, de esos duelos colectivos o los duelos de nuestro país, mirando pues como grupos específicos y analizamos un poco la manifestación de ese dolor y de ese duelo colectivo, por ejemplo, de las Madres de la Candelaria, de la Ruta Pacífica, pues que la ruta es la ruta de las mujeres que pasan por todo Colombia y se manifiestan frente al dolor, las violencias, los feminicidios, de todo lo que ha pasado a través de los tiempos, porque ellas llevan casi 40 años haciendo esa manifestación y viajan en buses, muchas mujeres de Medellín a Chocó, del Chocó a Medellín y así sucesivamente. Y también pensábamos si hablábamos de las madres de la Plaza de Mayo, y es una expresión pues que conocemos, que la hemos visto, que no sé si la hemos analizado, y nos dábamos cuenta, y yo me daba cuenta, donde a veces, digamos, se repetía ese dolor, la tragedia, y yo sentía que no se trascendía, pero a lo mejor no estaba pues tan cerca, digamos, de ese proceso. Pero digamos, la intención que se ha tenido pero que se subraya y se ve más claramente en este momento, es la de la reconciliación y el perdón. Entonces, perdonar a las víctimas, perdonar a los victimarios, perdonar a los que han causado el dolor, la tragedia y la pérdida de sus seres queridos, y verbalizarlo en términos de perdón y reconciliación. Entonces me parece que ya esa mirada y ese aporte y esa apuesta realmente no sigue clamando para el dolor y para el duelo, sino para una postura ya más consciente y más humana, por decirlo, y que nos acerca más al amor, a la humanización de los procesos y de esa tragedia y de ese dolor a nivel de Colombia. Quiero llamar la atención justo en un lapsus que acabas de tener, perdonar a las víctimas. Sí. Justamente porque el inconsciente trabaja así, o sea, le echamos la culpa a la víctima y nos victimizamos en relación
al verdugo. A ver, esto es una vuelta que da nuestro inconsciente. Claro. Como ya murió el duelo, pues, o desapareció, o ya no está con nosotros por algún motivo, entonces no tenemos a quien echarle la culpa. Para no echarnos la culpa a nosotros, entonces le echamos la culpa al medio exterior, a la circunstancia. Además, porque tendemos a idealizar al desaparecido, al que ha sido víctima, o sobre todo si pasó por la muerte, ¿cierto? Lo idealizamos en el sentido de convertirlo en un intocable, y aún llegamos al punto del sacrificio propio, pensando de que debemos guardarle fidelidad eterna. O al menos, por ejemplo, las madres: yo seré tu madre hasta la muerte. ¿La muerte de quién? ¿La muerte del otro o la muerte suya? Si seré la madre hasta la muerte, el hijo desaparece antes, yo voy a ser entonces la madre que vive para ese hijo, porque hice una promesa en falso, una promesa imposible de cumplir, pero que me la adjudico con toda la potencia de lo que significa unos duelos muy mal elaborados. Incluso las madres se expresan muchas veces como así que se murió mi hijo, enterré a mi hijo y yo todavía aquí, pues yo estoy acá. Ajá. Yo soy la que debí morir, yo pues que tengo más edad, yo que había vivido mucho más que él, es que apenas tenía 20 añitos, apenas tenía 14, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nos convoca es justo para hablar de esto, pues, y ventilar algunas cositas que nos permitan pensar la situación de los duelos como algo más consuetudinario, algo más de la vida corriente. Es decir, si nos llegó el duelo, por ejemplo, es para nosotros una enseñanza. Dice o reza un dicho hindú: bueno, te tropiezas con la piedra, no puedes enamorarte de ella. El problema es enamorarte de la piedra. Te quedas ahí peleando con la piedra, dándole patas, ¿y qué? ¿Qué vas a sacar de eso? Son aconteceres, las adversidades siempre vienen, aunque nosotros somos los colombianos muy sentimentaloides, digo sentimentaloides, o sea, falsos sentimientos. Nos mentimos cuando en sentimiento, estamos doble afirmación, doble afirmación de lo negativo, o de la mentira, sentimiento, sentimentaloides. Entramos en la onda de nos enamoramos del dolor y nos enamoramos de el dolor por el dolor, o de creer que una manera de perpetuar la memoria del muertico, la memoria del desaparecido, es enamorarnos del dolor y enorgullecernos del dolor que sentimos. No, es que yo a mi hijo lo voy a llorar hasta que me muera, por ejemplo. No sé ustedes cómo van resonando con esto. Fernando, bueno, no solamente a través de la muerte, porque bueno, uno procesa estas personas que se desaparecen, pero también es procesando todo lo que vivimos, todos esos duelos cotidianos que vivimos, de las pérdidas, las separaciones. Cuando aprendemos como a procesar estos duelos, los sentimos, estos duelos se vuelven como una muerte, pero una muerte simbólica. Y ya cuando llega el proceso de separación de un ser, siento que esos procesos son más conscientes, porque comprendemos de que son procesos que son normales en la vida humana y que si lo comprendemos desde una parte más, desde una apertura más espiritual, sabemos que cuando se trasciende es una liberación, una transformación de ese ser y que todos vamos a llegar a sentirlo. Aquí la cuestión es cómo vivir esos duelos de una manera que nos deje seguir viviendo la vida,
nos sigamos procesando nuestra vida, elaborando nuestra vida y también dejando que esa persona que ya trasciende se vaya también en tranquilidad. Y igual no congestionemos al resto de personas y al resto del mundo donde nosotros vivimos, porque congestionamos con nuestro sentir. Volviendo entonces al asunto de los duelos colectivos, pues esos duelos colectivos son prolongaciones de los duelos familiares, ¿cierto? Hay un desaparecido en la familia y eso se hace indignación de la colectividad. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese que desapareció? Porque también existe ese sentimiento de solidaridad que nos une con el dolor del otro. El vecino se dio cuenta que mi hijo mayor desapareció y entonces fue el primero que vino a ayudar a buscar, a ver, a hacer mínimamente el denuncio o acompañar al duelo, al doliente, quiero decir. Y en ese sentido, pues también buscamos ayudar a solucionar nuestras problemáticas. Digo esto porque si sistemáticamente hay desaparecidos, como ha pasado en Colombia, como pasó en Argentina en los años 70, 80, como ha pasado con todos estos estados totalitarios que se han construido en América Latina, porque en América Latina realmente las democracias no han existido realmente. Mucho peor en Colombia, donde ha sido una dictadura blanda todo el tiempo, una dictadura blando, las dictaduras de los ultragodos, los dueños de la tierra o los dueños del poder económico. El pluralismo no ha tenido cabida en Colombia. En ese sentido, entonces, se han desaparecido de manera silenciosa o de manera abierta, como ha sido la matanza de líderes campesinos, de líderes sociales, de profesores universitarios, etc. Pero aquí se trata es de que vamos a parar con la necesidad de hacernos víctimas del sistema, elaborando nuestros duelos, ¿sí? Porque es que llamamos al verdugo desde la condición de víctimas. El verdugo necesita reivindicar su condición de verdugo. A ver, si a alguien le llega, lo que hemos dicho aquí pues de una manera más sencilla, si a alguien le llega el ladrón es porque lo estaba llamando y lo necesitaba inconscientemente hablando. Desde la física cuántica hay una vibración de miedo, ¿cierto? Desde el campo inconsciente es una necesidad emocional de pasar otra vez por aquello que podríamos llamar la culpabilización. Entonces miren ustedes, ese padre que cree que él debió haber sido el fallido, pues el que falleció o el que fue atropellado, fue asaltado en la vida propia, está llamando porque se siente culpable de haber sobrevivido al duelo, ¿cierto? Entonces ahí hay una rabia con uno mismo, pero ¿cómo así? Pero yo podría haber dado la vida por él y no hubiera tenido problema, o por ella, ¿cierto? Así es. Porque no me atacaron a mí. Desde ese punto de vista, entonces estamos declarando realidad adversa. Y la declaramos ya no para nosotros en particular, sino para un colectivo que empieza a sentir de la misma manera. En su sentimentalismo, no, pero es que uno como padre tiene que poner el pecho por los hijos, es que primero la vida de mi hijo que la vida mía, etcétera, etcétera. Vamos a recortar sintonía. Gracias, Valentina. Sí, doctora, a esta hora saludamos a
quienes se conectan con nosotros a través de Facebook, ellos son José de Comunicando Belén, Marta Herrera, Elba Yolanda del Pilar Reyes Martínez, Ana María, Florentino Mesa, Jorge Luis Velázquez Valencia, Patricia Rincón, Patico NPPM, Beatriz Elena Patiño Hernández, Elizabeth Polanco y Blanca Cecilia Martínez Maich. Todos ellos están conectados con nosotros. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros. A mí me llama mucho la atención lo que dices de la vibración. Casi no le prestamos como atención a eso y cómo estoy vibrando y cómo desde una vibración puedo atraer hacia mí cosas que yo realmente no esperaba. Y cuántos alrededor están vibrando en lo mismo, que se sintonizan en el mismo sentir, ¿cierto? Sea para solidaridad o sea para rechazar. Pero entonces, ¿dónde está el llamado que tenemos como seres singulares de la humanidad a sernos responsables de nuestros sentires y en la comprensión y conciencia tomar de que, bueno, ser conscientes que lo que vivimos como humanidad lo debemos de vivir de una manera más fluida y que también si lo vivimos de una manera más fluida podemos ayudar en lo colectivo a que los demás fluyan, pero nosotros nos vamos siempre hacia afuera a solucionar el dolor el de afuera y vamos a ver que si nos damos cuenta muchas veces sintonizamos con esos dolores porque no hemos podido sanar lo que tenemos dentro. Así es. ¿Y cómo le sumamos un duelo a otro? Aparte de que no hemos elaborado, por ejemplo, la pérdida de la madre, decíamos aquí, la pérdida del vientre es condición fundamental para poder caminar suelticos con los duelos por la vida. Si no vamos a esa raíz fundamental de la elaboración del duelo con el vientre, vamos a ir entonces siempre con esa sensación de que nos apartan, que nos retiran lo más fundamental, que perdemos lo más sagrado, que las personas se apartan de nuestro camino. Entonces se produce una lógica, y miren ustedes cómo viene la parte vibratoria ahí. Si yo no elaboré el duelo con el pecho, tampoco lo elaboré con el vientre, entonces la vida me va a traer situaciones repetitivas y a veces hay familias donde esto se radicaliza y de la pérdida de un hijo, por ejemplo, se desprende la pérdida de el pecho, una mama, ¿cierto? Generalmente sí. La pérdida de la mama izquierda es la pérdida de un hijo. Así es. Si es la pérdida de la mama derecha es la pérdida generalmente, estoy hablando al bulto, ¿cierto? Lo que suma en porcentajes, por mayoría. Si es la mama derecha es la pérdida de los padres, uno de los padres, el padre, la madre, el abuelo, algún ascendiente, algún ascendiente familiar. En el hombre, la pérdida de un hijo se presenta a través del cáncer de testículo, por ejemplo. La pérdida de la potencia o la pérdida de la juventud se da por en manifestación de inflamación de la próstata o cáncer de próstata. La pérdida de la fecundidad se manifiesta en la mujer a través de la pérdida del útero, algún cáncer, alguna manifestación miomática en el útero o en los ganglios adyacentes. Fernando, eso es como si el dolor entonces se estancara en un lugar y no fluye, entonces representa esa pérdida de ese órgano, de ese, sí, como muy allegado, porque uno diría, pero ¿cómo es que nos enfermamos y lo representamos a través de algo que no procesamos, una emoción que no se procesa?
Entonces como si se estancara una energía que se vuelve negativa. En el sentido negativo es porque no deja fluir, porque nosotros como energía debemos de fluir. Entonces como si se estanca y daña el órgano. Exacto. Como la energía allí, dijéramos, empieza a vibrar en negativo, se llama, en física se llama entropía, ¿cierto? Entropía. Como la energía calórica, al no tener una salida adecuada, se queda represada y produce el deterioro, la disfunción en el sistema. En el sentido psicológico, en el sentido emocional, es la repetición de la misma emoción hace que se produzca un circuito de repetición, un circuito cerrado. O sea, si en el circuito cerrado, energético o emocional en este caso, entonces vamos de un bienestar a un malestar, o de un malestar a un malestar peor. Y en ese sentido, por ejemplo, convertimos en virtud la tontería de pasar por víctimas o pasar por dolientes. María, no sé si tienes algo que decir. Sí, no, pues por un lado pensando mucho y haciendo pues conciencia, porque muchas de las mujeres con las que no conversa de mi generación y sobre todo, pero más, y lo he sentido y lo he notado y lo he vivido, generaciones muy jóvenes, de mujeres que pasan por esa situación y hombres también, y que a veces uno no tiene, pues conversando, pues no tiene que cómo explicarles o decirles, y me parece que es una orientación y una aclaración muy importante. Y quería mencionar algo pues muy bonito que leía en esta semana y me daba cuenta, pues yo he seguido como muy, pues todo el tiempo, digo yo, pues en varios momentos, en la fotografía de Jesús Abad Colorado, y muy bello porque pues él ha expresado que toda su fotografía, con el ojo que la ha mirado y cómo la ha hecho y ha recorrido Colombia, recogiendo el dolor y recogiendo los duelos de las gentes, de las personas, de las poblaciones, de las comunidades, pero él incluso señala como el dolor de los niños llorando y de las mujeres, pero él lo dice muy bello y es que no es, su ojo ve eso porque él también sintió el dolor de la muerte de su abuelo y de su padre y que murieron trágicamente pues por manos de enemigas, pues dice él, pero que él a través de recoger esas vivencias, esas miradas, lo que está haciendo es no, digamos, como un altar al dolor, sino más bien para que lo podamos comprender y darnos cuenta y acercarnos, pero una manera de reconciliar la memoria desde el presente, el pasado y el futuro del país, y que es necesario darnos cuenta que está pasando. Entonces, y que con ese ojo visor, él pues ha entendido de que tiene que ver con la ética y que tiene que ver con pues la ética frente al dolor y la ética de también tocar los sucesos y la memoria tal cual como se vive y para también pues para no enterrar esa memoria. Lo que nos dice María es como ser conscientes del dolor, no evadirlo, reconocer el dolor como una instancia importante en nuestra vida para trascender, es como yo lo veo, como trascender estos sentimientos, estas emociones y mirar que detrás de un duelo siempre viene algo nuevo, siempre hay una puerta que se abre con nuevas expectativas, siempre vemos luz,
porque nos da mucho miedo mirar la oscuridad y pensar que la oscuridad hace parte de la luz, que eso no es solo. Entonces luego de un duelo es como cuando ponemos una semilla nuevamente y florece otro árbol y volvemos. La cuestión como seres humanos es que cuando superamos estos duelos volvemos y nos apegamos. Entonces hay que mirar este apego desde una manera más suelta, no como desde el apego en que desde lo que yo pueda sufrir, sino desde el duelo me puede dar la oportunidad para trascender y mirar y ampliar mi campo de conciencia y de visión. Pues a mí me parece muy bello lo que decís, porque incluso él compara eso cuando se pierde el bosque, cuando se pierde el río, y que no es llorar el bosque, no es llorar el río, sino hacer por el río y hacer por el bosque para que renazcamos y renazca el bosque y renazca el agua y el río. Muy bien, entonces hacer por uno mismo es la ruta de la elaboración de los duelos. La mayoría de la gente nos quedamos entre perspectivas, unos más que otros, cada uno puede aplicar a la perspectiva. Primero le echamos la culpa al muerto. Yo le dije que no saliera a la calle, yo le dije que no fuera a ese lugar, yo le dije que eran malas compañías, yo le dije, y nos quedamos ahí. Yo se lo advertí, como decía alguien en trabajo terapéutico, este hijo de puta como se hizo matar y me dejó sola. Así lo decía. De una manera tenaz. Muy tenaz y muy bonito. Sí, y también echar la culpa al muerto. Echar la culpa al muerto es una manera de sobrevivir, ¿cierto? O sea, sí. El otro es el hijo de por tantas que nos ha dejado solo, que nos ha fallado en algún sentido, que se expuso demasiado. Segundo, la culpa me la he hecho yo. Yo debía hacer, pero porque no decía aquello, porque no decía lo de más allá, yo debía atajarle, yo debía hacer no sé 500 cosas, pero yo porque no me enteré, yo porque no me di cuenta a tiempo, ¿cierto? Ahí viene entonces la melancolía. En la primera forma es la forma paranoica. El otro me abandona y el otro tiene la voluntad de abandonarme y como que no pensó en mí. Es una forma muy narcisistamente. Sí, se mezcla con la ira. Como que se hizo matar y yo esperando tanto de él. Él que era mi vida, o ella que era mi vida. Y entonces, forma paranoica sería esa de el otro siempre busca dejarme en desventaja, ¿cierto? Y está la tercera forma, que es la culpa proyectada. Hay algún culpable, hay otro que debe pagar por el crimen, hay otro que debe pagar por esta muerte, hay otro que debe pagar por esta cáscara de banano que está aquí en el piso, hay otro que debe pagar por la tragedia. Entonces nos inventamos precursores y nos inventamos perpetradores muchas veces y declaramos abiertamente, ahí donde vienen los duelos crónicos que se convierten en sed de venganza. Voy a hacer todo para cobrar y me la voy a cobrar al 500%, la muerte de mi padre. Voy a tomar justicia por mis manos. Voy a tomar justicia, alguien tiene que pagar. El odio. Entonces la culpa proyectada es muy propio de el psicópata o pues hay un rasgo histérico. Y sobre todo que se da en este país por todos los lados, pues se siente, se escucha, se visualiza, nos damos cuenta de cosas que pasan
de tragedias y riñas y cosas si se menciona eso. Si a mí me hicieron, yo también voy a hacer. Y me voy a llevar por delante a los que tenga que llevarme porque alguien tiene que pagar. Yo no voy a asumir la culpa que me adjudico por la muerte de fulano. Vamos a recortar sintonía. Muchas gracias, Valentina. Sí, doctor, saludamos a todos los que se conectan con el programa ¿Por qué enfermamos? No solo a través de los envíos que hacemos, sino también en www.cipantioquia.org. Y a través de YouTube nos dice Beatriz Calle Valencia, dice hola, buenos días, un abrazo desde Argentina. Y en Facebook tenemos también a Adiela Londoño que nos dice éxitos. Muchas gracias para todos. Gracias. No sé si querían comentar algo con nosotros. Yo quería contar pues algo que sucedió el fin de semana, digamos completamente enseguida de la casa de Felipe y la casa de Rafaela, donde la vecina tenía 3 perritos y una gatica y un gatico. Y siempre salía pues con todos en la mañana temprano a caminar con ellos. Los dos perritos sobre todo muy inquietos y bueno, ladraban a todo el mundo y tal. Pero quiero contar pues, lo que pasó esa mañana, eso fue el sábado por la mañana, y viniendo para acá, uno de los perritos encontró algo y se lo comió. Y el perrito llegó convulsionado a la casa, parece que era un veneno. Quiero contar eso porque fue muy duro, fue muy difícil, pues sobre todo para la vecina y pues quienes tomaron pues como asuntos como mirar de cómo auxiliar pues al perrito y todo eso, pero lo que quiero contar es cómo también con respecto a la relación con los animales y esos seres que están tan cerca a las personas, cobran pues como una relación tan fuerte y tan tenaz pues que se torna en depresión, en tragedia, en sumirse en la melancolía y la angustia pues por esa pérdida. Y no estoy diciendo que no es doloroso, no estoy diciendo que no me importa, pero de verdad pues como todo lo que pasa pues ya alrededor y todo lo que está pasando alrededor de los animalitos, pues que la cremación, que todo este cuento, pues me disculpan porque me parece que a mí me parece que es exagerado, pues, pero es para mí, estoy diciendo para mí desde mi sentimiento, pues que no estoy sintiendo y estoy mintiendo. Entonces, pues pagar 2 millones de pesos pues por que el animalito pues se haga la cremación, el entierro y toda esta cosa a mí me parece, pues le digo la verdad que me parece absurdo y quiero pues que Fernando nos ayude pues como a hacer este análisis porque el duelo hay que hacerlo. Obvio era la compañía de esta señora, pues la única compañía eran estos seres animales que son seres vivientes y seres sintientes y no estoy pues rechazando que no se pueda sentir y no se pueda, entonces porque para mí fue como más traumático todo lo otro que lo que pasó. Sí, generalmente tendemos a exagerar el dolor y la pérdida y como decíamos hace un rato, nos enamoramos de la piedra. Nos enamoramos de la adversidad, nos enamoramos de la tragedia y nos quedamos en ese lamento constante. Algún día me encontré en Santa Elena a una señora que llevaba 3 días buscando su perro y le dije, venga, ¿cuántos días lleva usted buscando? Y me dice, 3 días, bueno. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué se iría el perrito? Ah, pues tenía la puerta abierta, yo tuve la culpa, tales, pascuales. El perrito se fue porque ya cumplió la misión con usted. Déjelo ir, que él se fue porque ya hizo lo que tenía que hacer con usted. Y justamente usted se viene a encontrar conmigo
para que vos le dijeras eso. para recordarle que Recordar. ellos, los perritos o las mascoticas tienen una misión con el humano y es acompañarlo en el proceso de maduración. Incluso se van en el tiempo adecuado, cuando generan el apego suficiente para que nosotros como humanos aprendamos a desprendernos. Ya, sí, claro. Yo iba... Alguna vez, permíteme, alguna vez tuve un trabajo terapéutico, una personita que estuvo 6 meses en trabajo terapéutico. La única compañía que tenía era una mascotita, una perrita, que ya tenía 15 años, pues la perrita murió de vieja. Y la persona la lloraba y la lloraba y la lloraba. En ese tiempo pues no teníamos la claridad de ahora, y era permitirle a la persona que liberara pues el almita prisionera del dolor, de la pérdida. Y entonces estamos diciendo con esto también de que a las mascotas hay que hacer el duelo. Y María, como a usted le nazca, o sea, si le nace hacerle un mausoleo, si esa es la manera de liberar al animalito, el ánima del animalito, es una manera también de liberarse usted y ayudarle al animalito a trascender. El asunto es que usted le convierta como en una especie de prisionera donde le hace el mausoleo para ir a visitarlo todos los días o cada 8 días. Y no deja, la mamá suya murió hace 20 años, usted va cada 8 días a ver, dice que a visitarla en la tumba. ¿Visitar a quién? Por Dios. Por favor. Sí, claro, sí. Esa emocionalidad es la que nos ata de manera terrible y de manera trágica. Si usted perdió a su mamá y le hizo el mausoleo, pues que haga parte de la elaboración, no parte de la perpetuación. Hay algo ahí que juega mucho en la mentalidad y en el imaginario colectivo como el imaginario propio o individual, y es guardarle memoria al fenecido o guardarle memoria a quien se fue. Entonces estarlo recordando, pero recordarlo en el drama no quiere decir recordarlo en la ayuda que necesita el otro para seguir evolucionando. Siempre que recordamos al otro, qué pesar, qué lástima, por qué se fue, por qué murió, estamos perpetuando en él y transmitiéndole a él, estemos donde estemos, estamos ayudándoles a perpetuar un asunto de apego, un asunto de enfermedad, por tanto pues de muerte, ¿no? Porque en últimas lo que más nos envejece, fíjese bien, lo que más nos envejece es la acumulación de las pérdidas, que ya no soportando en nuestro psiquismo se trasladan al cuerpo. Entonces, ay, que perdí a mi mamá, que perdí a mi hijo, que perdí a mi sobrino. Y para todos tenemos una lista completa, eso va pesando y va haciendo tal efecto en el cuerpo que termina avejentándonos y enfermándonos. Tanto porque jalamos la energía del otro, como porque nosotros mismos estamos llamando la vibración negativa como parte de una memoria con pues una fidelidad memorística o una fidelidad de lo que podríamos llamar la perpetuación de una relación imposible. ¿Ibas a decir, Sandra? Iba a hablar sobre esas emociones porque bueno, lo que Mario nos estaba contando y lo que tú nos dices es mirarnos como seres con un potencial inmenso. Lo que sucede es que esas emociones las manejamos y la tendencia es manejarlo hacia lo negativo, hacia la tristeza, hacia el dolor. Pero si nosotros volcamos esas emociones en otro sentir, con la comprensión de que no se trata es que no vayamos a vivir
procesos, porque si los vemos como esos cambios que necesitamos para seguir trascendiendo, pues crearíamos maravillas. Entonces, como una invitación a que empecemos a reconocer cómo nos estamos viviendo, cómo vivimos, cómo nos vivenciamos el día a día, cómo es mi trascender. Es un ejercicio como empezar mi día de hoy, cómo comienza, y de pronto hasta apuntar esos picos donde yo me dejo sumar por el dolor, donde yo me acojo por el dolor del otro, donde me sumo en la tristeza para no seguir avejentándome, para no seguir chupando la alegría, y cómo esto, qué es lo que me está causando, cuáles son las causas que me mueven y por qué. Es como para empezar a reconocernos y mirar que también podemos no solamente ayudarnos nosotros, sino ayudar después de la comprensión, ayudar al otro a trascender también en su dolor, pero primero es conmigo misma, o sea, con cada uno, desde lo singular. Y esto es lo que nos invitan a tener en cuenta en estos duelos colectivos. Los duelos colectivos es prácticamente algo que nosotros estamos viviendo, y por eso hay algunos duelos que nos tocan más que otros. Y no solamente hablemos de la parte de pérdida, sino de lo que está sucediendo actualmente con la Tierra. La Tierra es un sistema totalmente vivo, que ha recogido las emociones, también siente, vibra, ¿cierto? Y si nosotros imagínate esto, yo a veces me pongo a pensar, si la Tierra en este momento estamos tan asustados con que porque la Tierra se va a acabar, y yo digo, bueno, ella se está renovando, pero de todas las emociones que nos ha chupado a los seres humanos, que nosotros seguimos generando y la estamos como colmando, entonces ella lo que está haciendo es respirar para renovarse, y nos está mostrando un camino diferente desde una vibración, movernos. Y yo pienso que acá la parte de esto es invitar a no quedarnos quietos desde lo que sentimos, sino buscar ese cambio y movernos a sentir otras cosas diferentes. Valga la pena, pues, en ese sentido de los duelos colectivos, darnos cuenta que cada uno somos tributarios de esos duelos colectivos. Es decir, si no hemos elaborado nuestro propio duelo, en particular no hemos asumido las pérdidas propias, vamos a estar sumando para la tragedia que se repite en el campo colectivo. No terminamos una guerra y comenzamos otra. Pues los duelos que uno elaboró la generación anterior se suman en la generación siguiente, y quizá venga una guerra peor que de la que ya hubo. Aquí en Colombia la mentalidad ha sido fratricida, ¿cierto? Matar al hermano, matar al amigo, matar al vecino, matarnos entre nosotros, en una imposibilidad de organizarnos en un estado que, bueno, ya sabemos que es un estado bastante problemático y que ha sido, pues, asaltado por ciertas mafias de poder. Pero de lo que se trata es de que cada uno de nosotros dejemos de sumarle a ese colectivo trágico desde lo que elaboramos y procesamos cada uno de nosotros. Una abuela acudía a la consulta llevando al niño de 11 años porque el niño está rindiendo poco en el colegio, porque tiene tales y tales problemas, falta de concentración, porque está inapetente, etc. Yo le digo, bueno, venga, trabajemos usted y yo. ¿Qué pasó con el papá del niño? ¿Usted por qué se quedó con el nieto? Pues es que él me dijo cuando estaba, él sabía que se iba a morir y me dijo que era yo quien iba a cuidar a su nieto, pues a cuidar a su hijo, perdón. Que le cuidara al niño. Y bueno, yo lo asumí con mucho cariño y toda la cosa. Yo siento un dolor en el pecho cuando lo estoy escuchando, que hay del duelo que no elaboraste con tu hijo. Hay algo en mí que no me cabe, no me cala, no logro tragarme, y es
la rabiecita con la gente que yo sé que sigue en el pueblo y sigue por ahí funcionando, va y viene, y yo sé quiénes fueron realmente quienes lo mataron. Y me tengo esa rabiecita, Bernadita. Te das cuenta que el resentimiento está reteniendo a tu hijo. Y empezamos una suerte de elaboración. O sea, ella creyó que el problema era del niño, y resulta de que el niño estaba representando para ella muy ventajosamente, estaba representando el dolor que ella todavía no elaboraba, viniendo de una familia que tenía problemas cardíacos, o sea, donde buena parte de los integrantes, sobre todo hombres, habían muerto de problemas cardíacos. Ya se imaginarán entonces por dónde también puede llegar el problema cardíaco. Un problema, un duelo que me elaboré de alguien que amé demasiado y sueño con cobrar venganza. O imagino, me asalta en los sueños ese deseo de ir y triturar al que sí me ha quitado el ser querido. Entre comillas me ha quitado, porque si lo vemos en el sentido más espiritual, necesitaba perder para aprender a perdonar. En este caso, por ejemplo, particular, asumir de que ni con odio ni con venganza, no, nada me va a devolver al hijo. O sea, sintomatiza uno de diferentes maneras, es sorprendente. Claro, porque miren que pues, yo creo que cada 8 días traigo un ejemplo de Rafaela, pero pues como estoy viviendo mucho tiempo con ella, Qué bueno tomarlo cotidiano. entonces, ayer pasó algo y que también es colectivo, es un duelo que le está pasando a los niños y a las niñas. Llegó con 2 amiguitas, un amigo, un amiguito y una amiguita, Juan José y María Paulina, mayorcitos que ella, de 12, 13 años, Rafaela tiene 8, y que ella quería que María Paulina le ayudara a hacer una tarea. Me dijo, abuela, le dije, bueno, se pusieron a hacer la tarea. Haciendo la tarea, pues yo me quedé ahí en el computador y pues estaban, y los escuché y pasó lo siguiente. Rafaela trajo un cuadrito de su madre, estaban su mamá, su papá y ella, bebecita, y lo puso para sostener el libro, uno de los libros. Entonces María Paulina le dijo, ¿y siempre traes aquí esta foto? Y dijo, no, es que esa foto me gusta, pero la traje para acuñar el libro. Ay, y tu mami, ¿por qué no vive contigo? Entonces ella empezó a contarle. Entonces María Paulina y llegó y le contó, pues es que yo vivo con mi abuela. Mi papá no está y mi mamá trabaja, entonces decidió que yo vivo. Entonces Juan José le dijo, yo sí vivo con mi mamá y mi papá. Ellos sí se quieren. Entonces Rafaela le dijo, no es que mi mamá y mi papá no se quieran, sino que ya no se entienden. Ya no se entienden y decidieron estar juntos. Bueno, en todo caso, la conversación fue alrededor de lo que ella sentía. Entonces María Paulina llega y le dice, pero yo sí, a mí me hace mucha falta mi mamá. Y Rafael le dijo, a mí también me hace mucha falta, pero como ya la veo cada 15 días, pues la sigo viendo. La conversación giró como alrededor de lo que ella sentía, del dolor, de cómo Juan José no lo siente porque están su mamá y su papá, y yo me quedé pensando bastante, pues no interrumpí la conversación, simplemente los escuché. Por la noche me puse a conversar con Felipe, pero quiero poner la conversación aquí a la luz de este micrófono porque muchas veces pasan desapercibidos pues los dolores y los sentimientos de los niños y las niñas, y precisamente porque no estamos cerca, y precisamente porque no nos damos cuenta de la dimensión que tienen esas conversaciones. Y a mí siempre pues me llegan en el sentido de que soy la abuela, pero también está su padre, y a Felipe le dije, revisa esto con Rafa, conversa con ella, mira si
esa situación ella todavía no la ha elaborado o la está elaborando apenas, pero lo menciono es porque es un duelo en general colectivo de las niñas y los niños con padres separados, los unos con las mamás o los otros con los papás, y que no tenemos cómo elaborar y cómo orientar ese tipo de conversaciones y de dolores. Muy bien, quiero pedir disculpas pues porque utilicé conceptos clínicos de psicopatía, por ejemplo, es un concepto que es bastante complejo para lo que intentamos transmitir aquí, pero quiero aclararles de que todos absolutamente estamos siendo portadores de las tres tendencias. En unos predomina más una tendencia que en otros, perdón. Entonces, es como decir, todos tenemos la misma genética, es la circunstancia y el contexto la que hace que se desarrollen más unos genes que otros. Todos traemos la enfermedad en los genes, pero potencialmente entonces la familia Maicha va a desarrollar un problema de cáncer, la familia Tamayo va a desarrollar un problema cardíaco, etcétera, etcétera. Pero es de acuerdo a la forma de pensar y la forma de abordar los problemas. Entonces, habrá uno que se sale de ahí, de esa lógica, o habrán algunos que se salen de esa lógica, pero la tendencia es como a repetir en cierto porcentaje el tipo de enfermedad característico. Esa tendencia. Entonces, aclararle que la forma de afrontar los duelos con la culpa proyectada es muy característico, por ejemplo, del colombiano, ¿cierto? Generalmente ponemos en el otro la responsabilidad de lo que nos pasa, con una desventaja enorme, y es que siempre estamos esperando mucho del otro, siempre estamos idealizando al otro. Nuestra cultura es de la idealización del semejante y sobre todo la idealización de los líderes y de los llamados mesías. En ese sentido somos muy religiosos, ¿cierto? Porque la idealización tiene que ver con la religiosidad. Entre más idealizo, más sacralizo. Se convierte el otro en algo sagrado, o alguien se convierte, en un lugar se convierte en algo sagrado, etc. Y entonces, desde la idealización no se confronta, no se critica, no se sopesa la dimensión humana, sino que se lleva siempre, no, es que tiene que responder de manera perfecta. Sí. Yo me preguntaba algo porque ¿cómo reconocer cuando tenemos culpa, vivimos desde la culpa? Porque muchas veces desde la familia es normal un comportarse. No, es que yo culpas, yo no tengo, yo no vivo desde la tristeza, pero se da uno cuenta que muchas veces se repite entre los actos, las palabras, cuestionamientos, tristezas, que las personas lo ven normal. Entonces vivimos como desde ese inconsciente, y ya cuando nos llega una enfermedad o tenemos la oportunidad o el regalo de que alguien nos hace caer en cuenta de lo que estamos. Yo toda la vida vivía así, pero yo pensaba que estaba viviendo en lo normal. ¿Cómo caer en cuenta, Fernando, de muchas veces de lo que nosotros vivimos es un comportarse que es dañino para nuestro ser? Muy bonito. María, y qué bueno que trajiste colación lo de Rafaela, porque nos ayuda también a abordar este asunto en dirección a lo que nos dice Sandra, ¿cierto? Cómo los hijos se convierten en nuestra manifestación sintomática. O sea, si no hemos elaborado los duelos, entonces los hijos estarán allí manifestando, por ejemplo, inapetencia, por ejemplo, insomnio, por ejemplo, desánimo por la vida, por ejemplo, el sinsentido de mi vida para dónde va, es que yo no quiero salir a la calle, la soledad como recurso, la soledad como queja permanente. Con esto estoy diciendo que
cuando los hijos nos traen la queja, no somos los más indicados para ayudarle a esos hijos. ¿Por qué? Porque él está haciendo reflejo o está reflejando lo que nosotros no hemos resuelto en la mayoría de veces. Por eso es muy importante recalcar que no somos los llamados como familia a ayudar en los problemas generales. Sobre todo a la misma familia. Exacto. Escuchar al niño para entendernos nosotros. No, pero es que usted, ¿por qué no se levanta de esa cama? Usted parece como enfermo a toda hora. No, revisemos para quién está haciendo síntoma el niño, al menos hasta los 7 años. Y lo que trae también desde sus genes es que son muchas circunstancias, Fernando, no solamente lo que nos representa en lo particular, porque las madres nos tomamos muy a pecho y sentimos que todo es bajo la responsabilidad de ser mamá, pero es que cuando se tiene un hijo es todo una herencia de padre y madre, son dos ramas de familias y fuera de eso una sociedad que también entra a ser parte de una sociedad. Les quería contar justamente un ejemplo que nos permite pues ilustrar un poco, y es que la señora llega pues con motivos de separación y empieza a hablar de el hijo tiene problemas de obesidad, y entonces le digo yo, posiblemente usted no elaboró el duelo con el pecho. ¿Cómo así que no elaboré el duelo con el pecho? ¿Qué tiene que ver mi hijo con el duelo mío? Sí, usted se relaciona en ansiedad con él, ansiedad de que coma, ¿cierto? Mi hijo ya comió, pero ¿por qué no comió más? Quedó llanito. Claro, entonces el hijo necesita representar para la madre ese hijo saciado, pero resulta de que no se sacia porque finalmente no entiende qué es lo que le viene de la madre y qué es lo que le pertenece a él. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias. Una feliz semana. Gracias, Fernando. Gracias, Isabel.